Muy bien, vamos a comenzar el podcast del día de hoy, así que agradezco a todos los que están conectados y bueno, recuerda, todos los miércoles tenemos un nuevo episodio y también los episodios pasados los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Cabina Podcast y ahí vas a encontrar los diferentes episodios que hemos estado teniendo de mucha bendición. Así que gracias a todos y bueno, esta noche voy a compartirte. Me tocó estar en este episodio, me tocó estar solo, ¿verdad? Esperemos ya la próxima semana Steven y Chap, el cual mando un saludo, bueno, puedan también acompañarnos. Estamos totalmente en vivo, estamos transmitiendo desde la cabina aquí en el Centro de Fe, Esperanza y Amor Topo Chico. Así que interactúa conmigo, deja tu mensaje, deja tu saludo. Y bueno, hoy vamos a tocar el tema de la depresión. Es un tema muy sonado, muy hablado en todos los ámbitos, ¿verdad? También en el ámbito cristiano es muy hablado, pero es porque, bueno, amerita el poder platicar de esto. Mucha gente está teniendo esa batalla, está teniendo esa lucha con la depresión. Y como lo mencionaba hace unos momentos, la mayoría de las veces es muy silenciosa y tenemos que ser muy sabios y aprender a escudriñar internamente, a hacer una introspección periódicamente para ver cómo estamos, ¿verdad?, en nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso, más que cualquier otra cosa. Así que necesitamos, bueno, que el Señor con su palabra y con la luz que da su Espíritu Santo pueda alumbrar nuestro interior y así, bueno, el poder saber qué está pasando dentro de nuestro corazón, qué está pasando en nuestra alma, que es bien importante. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere que sigamos adelante en el propósito por el cual nos ha llamado. Cada uno de nosotros fuimos llamados a un propósito específico. Pero sabes, como iglesia también, bueno, tenemos un propósito en común como iglesia y tenemos que avanzar y a algo que ha estado estorbando, que ha afectado mucho al avance en los creyentes es la depresión. Y si agregamos el tema de la pandemia, bueno, vino a agudizar un poquito más lo que es esta parte, ¿verdad?, de la depresión. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Y eso es lo que vamos a estar mirando en este nuevo episodio. ¿Sabes? La Biblia, quiero comenzar con lo que dice la Escritura. El Salmo capítulo 42, el versículo 11. Salmo capítulo 42, versículo 11, para poder abrir este tema y también puedas interactuar junto conmigo. Puedes dejar tu mensaje, puedes dejar tu comentario, puedes dejar tu opinión y bueno, las vamos a estar leyendo en unos momentos, pero principalmente ayúdanos compartiendo este nuevo episodio. Compártelo en tu muro de Facebook o puedes copiar el link y enviarlos en tus diferentes grupos, ya sea WhatsApp, Telegram, y bueno, así también puedan otras personas agregarse a este nuevo episodio. Salmo 42, el versículo 11 dice: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Este salmo es escrito por un hombre que tuvo que atravesar muchas situaciones muy, muy difíciles. Este hombre es llamado David, fue de los principales escritores del libro de los Salmos. Tú puedes encontrar su vida en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel y parte del libro de los Reyes y de las Crónicas. Y vemos que David fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, un adorador. Pero sabes, en medio de esos momentos donde él fue procesado, principalmente cuando fue perseguido por el rey Saúl aproximadamente 20 años. ¿Tú te puedes imaginar ser perseguido 20 años? Cuando él ya había sido ungido por rey, el Señor ya le había dado la palabra que él se iba a sentar en el trono como el rey de Israel.
pero tuvieron que pasar 20 años. Y en esos 20 años el rey Saúl arremetió contra él, claro, movido por un espíritu, ¿verdad?, maligno que controlaba la vida del rey. Saúl, bueno, lo persiguió para buscar su vida, para matarlo. Y dentro de toda esa persecución que tuvo David, y no solamente atravesó eso, sino que también pasó otros momentos ya estando en el trono, pero específicamente en esos 20 años de persecución, David pudo experimentar un sinfín de emociones internas, un sinfín de situaciones que tuvieron que mover su interior, y uno de ellos está escrito aquí en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? Él llegó al grado de sentirse abatido, perturbado, desesperado, angustiado y hasta cierto punto deprimido. Y sabes, la Biblia no solamente menciona que David, hay otros hombres como Moisés. Moisés también tuvo que atravesar una etapa de depresión. Él estaba guiando a todo un pueblo, los estaba llevando al cumplimiento de la promesa, que era entrar a la tierra prometida. Tenía una tarea muy, muy difícil Moisés. Y en medio de todo ese caos que estaba aconteciendo, Moisés decayó en un momento, en una etapa de depresión. También lo podemos ver en Elías. La Biblia dice que después de haber tenido una victoria ante los profetas de Baal, una mujer llamada Jezabel lo amenaza, arremete contra él. Y dice la Biblia que Elías salió huyendo y se metió en una cueva, y ahí comenzó a tener un proceso, una etapa de depresión también, al grado de pedirle a Dios que le quitara la vida, al igual que Moisés. Y la pregunta es que si esos hombres atravesaron esos momentos o esas etapas, pues ¿qué nos podemos esperar nosotros? Pero sabes, también Dios ahí, en medio de esa etapa que cruzó David, Moisés, Elías, Dios ahí estuvo pendiente de ellos. Dios nunca los dejó, no los desamparó. Al contrario, podemos ver cómo Dios les dio la victoria. Entonces también nosotros podemos tener la confianza en que en medio de esas etapas o esos lapsos donde decaemos emocionalmente y también espiritualmente, ¿sabes? Ahí está el Señor, ahí está su Espíritu Santo para sustentarnos, para fortalecernos. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Así que si tú has estado atravesando un momento difícil y sientes que es una etapa donde te has sentido deprimido, y ahorita vamos a ver algunos rasgos, pues la respuesta la vas a encontrar en la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde la depresión es una realidad tanto en cristianos como no cristianos. O sea, esto es a nivel general. Pero déjame decirte algo. Según datos de la Organización Mundial, y le estoy dando lectura aquí a esta información para estar un poquito más informados en cuanto a este tema. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que afecta a unos 350 millones de personas en todo el mundo. Qué interesante está este dato. La depresión afecta a cristianos y no cristianos, alrededor de 350 millones de personas en todo el mundo. Y sabes, afecta a todos, a ricos, a pobres, a jóvenes, a ancianos, profesionales o profesionistas o no profesionistas, a hombres, a mujeres. Y es ahí donde nosotros tenemos que, bueno, tener mucho, mucho cuidado. ¿Qué está pasando internamente? Claro que hay momentos donde hay que definir bien esto. La depresión de la que hablamos en este podcast no es de ese momento de tristeza o a veces un desaliento ocasional que nos afecta a todos por diferentes circunstancias, sino hablamos de un estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza y un desánimo unido a la falta de energía, de interés, de motivación, que afecta
pues tu área matrimonial, familiar, que afecta a tu trabajo, tus estudios, y que principalmente son etapas prolongadas, que podrían de ser 2, 3 semanas, un mes, 2 meses. Porque todos, hasta cierto punto, todos atravesamos momentos difíciles y vienen a veces frustraciones y quizás nos podemos sentir tristes, desalentados, pero sabemos que es ocasional, que podemos superarla, pero ¿qué cuando es algo que se prolonga? Que deja de ser de un día, que deja de ser de 2 días, que deja de ser 3 días, que se convierte en una semana, que se convierte en un mes. Y muchas veces, la mayoría de las veces podríamos decir, porque, sabes, yo creo que muchos hemos atravesado esos momentos y lo callamos, lo guardamos y solamente eh, nos hacemos creer que puede ser un momento ocasional, pero es ahí donde entra el cuidado de una introspección y mirar, bueno, ¿qué está pasando dentro? Ya cuando ya lleva esas condiciones de tristeza, de desaliento, de desmotivación, de desánimo, de falta de energía, es decir, no tienes ganas de hacer nada, falta de interés, ¿verdad? Inclusive aún de las cosas espirituales, no tienes interés de eso, falta de la motivación, bueno, ahí ya hay que mirar muy bien y poder buscar la ayuda. Y principalmente poder reconocer que ahí se encuentra nuestra gran necesidad de la ayuda de nuestro Dios. Que eso es lo principal. Porque no hay que ignorar, el apóstol Pablo así lo menciona, no hay que ignorar las maquinaciones del diablo. Vivimos en un mundo donde hay mucha presión, ha habido caos en todos los aspectos y quizá ahora esta pandemia tocó tu familia, tus finanzas, tu matrimonio. Y todo eso viene, bueno, a ser una carga pesada sobre los hombros y a veces, bueno, nos vence, se vuelve más fuerte. Así que debemos de estar muy atento. Dios quiere traer esa sanidad primeramente en nuestro interior, quiere fortalecernos y ayudarnos a poder vencer eso que nos pueda poco a poco ir disminuyendo a nuestro estado de ánimo y principalmente nuestra vida espiritual. Así que, bueno, deja tu comentario y bueno, quiero saber tu opinión y recuerda, puedes compartir este episodio, este podcast y bueno, también seguirnos en las diferentes plataformas como lo es YouTube, que puedes suscribirte a nuestro canal La Cabina Podcast y también lo que es en Spotify y en Anchor, ahora que la puedes descargar y búscanos como La Cabina Podcast y Minutos que Transforman. Y bueno, gracias a todos, gracias a los que están comentando, a los que están interactuando con nosotros. Y bueno, este tema es muy amplio y claro, hay situaciones donde amerita el poder buscar una ayuda profesional y la cual debemos de estar abiertos también. Pero estamos hablando de esas etapas donde podemos inmediatamente correr al Señor, ir al Señor y buscar esa ayuda temprana. Aquí el problema es cuando lo dejamos pasar, el problema es cuando empezamos a ver ah, ciertas áreas en nuestra vida que van menguando, empezamos a ver ciertas áreas en nuestra vida que ya no están funcionando como deben de funcionar, vemos nuestro ánimo decaído y ese tipo de características y las dejamos pasar. Y a veces las escondemos también, muy profundo. Y bueno, como lo mencionaba al principio, el profeta Jeremías dice que engañoso es el corazón. Por eso debemos de permitir que el Señor continuamente esté alumbrando nuestro corazón, que alumbre con su Espíritu Santo y principalmente con su palabra, que pueda alumbrar nuestro corazón. Así que recuerda, estamos en la cabina y bueno, deja tu comentario y vamos a regresar en breve, no te desconectes.
Muy bien, ya estamos de regreso, estamos en la cabina podcast, estamos hablando acerca de lo que es la depresión. Y bueno, Dios nos da su palabra, su Espíritu Santo para poder salir adelante, como te mencionaba hace unos momentos. Claro que hay veces donde ya merita una ayuda profesional, donde tenemos que pedir esa ayuda médica también y bueno, principalmente no callarlo. Aquí gracias a Mario Alberto Martínez Flores por su comentario muy asertivo y también a Steven Segura también que dejan su comentario y nuestra hermana María de la Luz Cortés que deja su testimonio cómo ella también tuvo que atravesar una etapa. Pero también aquí menciona cómo Dios le ayudó a salir adelante. Y bueno, nosotros podemos salir adelante porque tenemos la ayuda de nuestro Dios que no nos va a dejar. David, al igual que Moisés y al igual que también Elías, experimentaron estos momentos o estas etapas de depresión y también podemos ver, ¿verdad? En el caso del versículo que leímos, Salmo 42, el versículo 11, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Algo estaba aconteciendo en el alma de David, pero él también menciona, espera en Dios pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mira lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo menciona algo muy interesante para poder resaltar esta noche en cuanto a este tema. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué importante es poder renovarnos, el poder día a día, poder acercarnos al Señor cuando veamos o se presenten esos síntomas de depresión, tanto en lo físico como en lo espiritual se manifiesta, porque hay una interrelación entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Lo que acabamos de leer en segunda carta de Corintios capítulo 4, el versículo 16. Está el hombre exterior y está el hombre interior. Entonces, dentro de los síntomas físicos podemos mencionar como la falta de interés en las actividades día a día, el no cumplir con las responsabilidades, las personas, bueno, que dentro de estos síntomas físicos, bueno, tienen ese problema para poder levantarse en la mañana y no tienen ese ánimo y no quieren seguir o tener las actividades, ¿verdad? Que comúnmente tienen. También vienen problemas de alimenticios, ya sea que coman mucho, coman poco, comienzan a perder peso o a ganar peso. Dentro también de esos síntomas físicos duermen mucho o también pueden comer poco, sufren de insomnio. Hace unos días platicaba con unas personas dentro de esa plática, ¿verdad? Se presenta este tema del insomnio, el no poder dormir y no siempre, no es una regla en sí, pero pues sí hay que mirar cuando ya se tiene de continuo este problema de no poder dormir. A veces las personas con ya estos síntomas comienzan a mantener cierta distancia de sus actividades día a día y bueno, se torna un poco irritable esa persona, se aísla o se tiene dependencia de otras personas porque, bueno, no quiere que lo dejen solo. Dentro de los síntomas espirituales podemos mirar la falta de gozo. Comienzan a perder el gozo cuando antes, en relación a las cuestiones espirituales, te gozabas en medio de la alabanza, te gozabas al escuchar la palabra, al convivir con los hermanos, a tener comunión con la iglesia. Comienzas a perder el gozo, servías al Señor y comienzas a perder el gozo. Otro de los síntomas también espirituales es dejan de experimentar o el no experimentar el amor de Dios. Comienzan a pensar que Dios los ha abandonado.
Pero sabes, al estar centrados en sí mismos y no en Dios, comienzan a pensar que Dios está lejos, que sus oraciones no son escuchadas por Dios. Dejan de experimentar el amor de Dios. Comienzan a sentir a veces el sentimiento o un sentimiento de culpa. Claro, sin fundamento, sin razón, simplemente se comienzan a sentir culpables, empieza a haber vergüenza, inclusive dudas hasta de la salvación. Comienzan a sentirse sin rumbo y sin propósito en la vida. Es por eso que debemos de tener mucho, mucho cuidado. Mirar cómo es nuestro día a día. Y claro que cuando alguien esté pasando algo así, y como lo mencionaba hace unos momentos, ya se da cuenta que ya dejó de ser algo ocasional, ahí es importante, bueno, claro, el buscar la ayuda profesional. Pero siempre, siempre es mejor estar atentos a cómo está nuestra vida, tanto espiritual como emocional. ¿Cómo estamos? Hay que hacer inventarios comúnmente, inventarios internos, qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Y así poder, bueno, ir inmediatamente al Señor y dejar esas cargas. Y permitir que Él pueda traer paz, que Él pueda confortar nuestro corazón. Sabes, hay un salmo que refleja también el Salmo 32. El salmista David estaba atravesando una situación también delicada. Claro que era por cuestión de su pecado. Este salmo fue escrito cuando reconoció, al igual que el Salmo 51, van de la mano estos dos salmos, por causa del pecado que tuvo con Betsabé, pero quiero mirar algo aquí. Dice aquí el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesé mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y mira cómo en el versículo 7, y es algo que nosotros, si atravesamos, ya sea ocasional o por una etapa de depresión, este versículo debemos de tomarlo muy, muy en cuenta. Dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Debemos de saber principalmente que nuestro refugio en esos momentos donde atravesemos, ya sea una tristeza ocasional o un desánimo ocasional o si va más allá como una depresión, ¿sabes? Es importante saber y apropiarnos de esta palabra, que Dios sigue siendo nuestro refugio. Él es nuestro refugio en el día de la angustia. Y una vez que nos refugiemos en Él, ahí va a ser el lugar más seguro para ti y para mí. No hay otro lugar más seguro que la presencia de Dios misma, la presencia de Dios. Una vez que tú puedas detectar ciertos síntomas, bueno, ya lo hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando. Hay temas que bueno, tenemos que remarcar muy bien. Uno de ellos es que buscar ayuda, el buscar la ayuda, el no quedarse callado, el no dejarlo pasar. Yo podría contarte algunas experiencias personales donde inmediatamente tuve que buscar la ayuda. Tuve que
buscar ayuda tanto espiritual como en la ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque son áreas que no podemos darle lugar. No podemos permitir que pueda crecer como el efecto de la bola de nieve. Tenemos que inmediatamente buscar la ayuda. Aquí el problema es que muchos lo callan. Cuando están atravesando esos momentos, muchos lo callan. Esperan a que quizá mañana pueda, como dicen, ¿verdad? Mañana será un nuevo día. Mañana podría ser otra historia, pero sabes, son cosas que sí debemos de cuidar mucho, porque esto afecta la vida emocional, pero también nuestra vida espiritual. Y bueno, todo eso ya va afectando. Hay daños colaterales, ¿no? Como puede ser el matrimonio, la familia, los hijos, el trabajo, las finanzas, etcétera, etcétera. Por eso aquí este salmo dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Así lo dice la Escritura. Y bueno, podemos hablar mucho en cuanto a este tema. De los síntomas podemos hablar muchos en cuanto a causas espirituales, como sentimientos de culpa por acciones o pecados no confesados, que eso es muy común cuando nos callamos. Ya lo leímos en el Salmo 32, dice el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. A veces guardamos cosas en nuestro corazón. A veces nos cuesta trabajo el entender la gracia de nuestro Dios. Pero ¿sabes? Cuando es por causa de un pecado, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonarnos. Inmediatamente podemos ir a la cruz, podemos ir al Señor. La Biblia dice en el libro de Hebreos que tenemos una entrada al trono de la gracia. Y ahí en el trono de la gracia, tener el socorro oportuno a nuestra alma. Inmediatamente, así como lo leímos en el Salmo 32. Aquí se describen los efectos de haber callado, ¿verdad? Una situación, un pecado. Y poco a poco fue siendo consumido en su gemir todo el día, dice el versículo 3. Empezó a tener un desánimo, un abatimiento, una tristeza. Su corazón comenzó a decaer, su alma comenzó a decaer. Pero dice la Biblia que encontró su refugio en Dios y ahí él confesó a Dios su pecado y fue totalmente restaurado. El problema es cuando lo callamos, bueno, comenzamos a sentirnos atrapados en ese aspecto de tristeza, de depresión y Dios quiere totalmente hacernos libres. Dios quiere hacerte libre y quiere que pueda, el deseo de Dios es que podamos experimentar su gracia y experimentar su perfecto amor, el cual, dicho sea de paso, dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios cubre multitud de faltas. Así lo enseña la palabra de Dios. Así que deja tu comentario. ¿Qué opinas de este tema? Estamos hablando acerca de la depresión y bueno, ¿qué dice la Biblia? Estamos mencionando cómo el Señor en su palabra nos da un refugio, que es su presencia. Y principalmente nos da la fuerza para salir adelante, para sobreponernos por su Espíritu Santo. Así que deja tu comentario. Bueno, me gustaría también que me dieras tu opinión, qué piensas de este tema y bueno, recuerda,
Estamos en la cabina podcast y gracias a todos los que están conectados. Gracias por todos sus mensajes. Y bueno, vamos a regresar en breve. No te desconectes. Muy bien, ya estamos de regreso en la cabina podcast y agradezco a cada uno de ustedes que se mantienen conectados y bueno, estamos hablando acerca de la depresión y cómo poder salir victoriosos, cómo el Señor nos da en su palabra la respuesta para poder salir adelante. Dios nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Así que gracias a todos los que están conectados y bueno, vamos a continuar con este tema para terminar el podcast del día de hoy. Te recuerdo que este podcast lo vas a encontrar el día de mañana ya en la plataforma de Spotify. Lo vas a encontrar también en Anchor para que puedas descargarlo, puedas compartirlo, puedas escucharlo de nuevo. Y bueno, también vas a encontrar los episodios anteriores y algunos otros temas de interés espiritual. Y bien, estamos hablando acerca de este tema que es la depresión. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando se presenten estos primeros síntomas? Bueno, primero es buscar ayuda. Eso es lo principal. Buscar ayuda. No quedarse callado, no tratar de luchar solos, no tratar de llevar esta carga solos en el corazón porque no vamos a poder, necesitamos ayuda. Claro que a veces nos cuesta, esa es otra parte, el reconocer lo que tengo que buscar ayuda. Y sabes, el Señor nos dejó su palabra, su Espíritu Santo, pero también nos dejó una familia que es su iglesia. ¿Sabes? Porque Él conoce nuestras debilidades y la necesidad que tenemos. Podemos encontrar la ayuda a través de nuestros pastores, a través de líderes que tengan, bueno, ese conocimiento, que tengan el conocimiento de la palabra del Señor, esa autoridad de parte del Señor para podernos, bueno, ayudarnos. Pero sí, lo principal es eso, buscar ayuda. Hablábamos hace un momento como la depresión que pasaba el rey David, que era por causa del pecado, y ahí, bueno, es cerrar filas inmediatamente, porque si hay algo que el enemigo utiliza para lanzar sus dardos y así afectar nuestra vida espiritual y emocional, bueno, es a través del pecado. Tenemos que cerrar la puerta y la solución es clara, lo menciona el Salmo 32, dice, mientras él cayó, él estuvo angustiado, estuvo con ese conflicto interno, pero una vez que confesó su pecado, él volvió una vez más a sentir la gracia de Dios y lo podemos ver en el Salmo 51. Así que la solución para eso es el arrepentimiento, el arrepentirnos y volver al Señor con todo el corazón y cerrar
esa puerta, no darle más lugar al pecado y no darle más lugar al enemigo. Es posible que, bueno, que la depresión sea un llamado de Dios para volvernos al redil y para sanarnos, porque sabes, el pecado nos esclaviza, el pecado nos separa de Dios. Oseas capítulo 6, el versículo 1 nos dice: vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Sabemos que Jesús es nuestro buen pastor. Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7, dice que Él deja las 99 para buscar aquel que salió del redil. Nosotros tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos y volver a Dios con todo el corazón. Y sabes, en la mayoría de los casos de depresión, que no es producida por algo algo químico, un desbalance químico que necesita la ayuda médica, bueno, lo correcto, lo mejor es buscar una ayuda a través de la consejería bíblica. Te menciono, hay situaciones donde ya necesitas la ayuda profesional e inmediatamente hay que buscar esa ayuda, pero cuando no es una depresión producida por esos desbalances, ¿verdad?, químicos, bueno, la consejería bíblica es buena para poder mejorar, uh, para poder salir adelante, buscar la ayuda. Y bueno, aunque la mayoría de las depresiones pueden ser tratadas de manera ambulatoria, es decir, con consejería, pero las severas, esas crisis, ¿no?, donde ya llegan a ser semanas, meses, bueno, es así, inmediatamente hay que buscar la ayuda profesional para así, bueno, poder salir adelante. Pero estamos hablando de esos que son cuando inmediatamente se pueden reconocer y que podemos inmediatamente buscar la ayuda a través de la consejería, a través de una búsqueda de parte del Señor. Lo importante es mantener nuestra relación personal con Cristo. Es la ayuda que nos da el Señor en su palabra. ¿Sabes? Juan capítulo 15, el versículo 5. El Señor nos dice: yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho, mucho fruto, dice la palabra. Asimismo, nuestro Señor Jesús, Él es la fuente de nuestra fuerza, de nuestra ayuda, ya que todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es por la gracia de Dios, por el poder que hay en su palabra. Por eso es importante nuestra unión con Él, estar apegados al Señor continuamente en nuestra vida espiritual, dependiendo de Él para poder enfrentar este tipo de situaciones y salir victoriosos ante esas etapas de depresión. La ayuda del Señor, nuestra relación personal. Recuerda, cuando alguien comienza a entrar por este tipo de etapas, bueno, comienza a menguar en su búsqueda con Dios, pero es importante que cuando comiences a presentar los primeros síntomas, refuerces tu búsqueda con el Señor, tu búsqueda en la palabra de Dios, buscar el consejo a través de la palabra. Debemos de aprender a cultivar el hábito de llenar nuestra alma con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice a los colosenses: y la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. La palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Es importante para no darle lugar aún a esos desánimos ocasionales, a esas etapas de tristeza ocasional, momentáneas, aún para no darle lugar a lo más mínimo. Es importante cultivar el hábito de llenarnos de la palabra de Dios. Su palabra es poder. En el Salmo 42, el que leímos al principio: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
dice el salmista, espera en Dios porque he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Sabes? El salmista lamenta sus circunstancias. Se encontraba oprimido por sus enemigos y lejos de donde él podía adorar a Dios, que era el santuario donde entraban a adorar a Dios. Pero a pesar de eso, él le habla a su alma. Fíjate qué interesante, él le habla a su alma, le dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y no solamente en esta porción, podemos ver en otras porciones. Él mantiene ese diálogo interno. Le invita a su alma a no turbarse, la motiva a seguir alabando al Señor y a esperar en el Señor, quien, bueno, es su única fuente de su salvación. Él rehusó centrar su mente en sus problemas, en sus emociones, en sus opiniones o en las opiniones de los demás. Es bien importante que en los momentos cuando se entra en una crisis o en una etapa de tristeza, desánimo, de depresión, mantener nuestra mente centrada en el Señor. No desviar nuestra mente, no fijarla en nuestros problemas o no centrarla en nuestras emociones, no centrarla en nuestras opiniones y menos centrarla en las opiniones de los demás. David lo que hizo fue centrar su mente, su corazón, su alma en Dios y estaba decidido a esperar en Él como su única fuente de salvación. Llenar nuestra alma con la palabra de Dios es muy importante. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios es muy importante. Cuando te sientas agotado, cuando te sientas abatido y que al momento no hay alguien que te ayude, y alguien inmediato que te ayude, ve a la palabra del Señor. Comienza a recordar esos pasajes que pueden fortalecerte. Comienza a recordar, inclusive comienza a declarar esos pasajes que el Señor ha hablado a tu corazón. Hay muchos salmos que expresan la grandeza, la bondad de Dios, como el Salmo 27, que para mí es un salmo que me ha ayudado en momentos, en etapas donde, bueno, hemos atravesado también, ¿verdad? Porque no el hecho de que sea un predicador quiera decir que yo no atraviese esas etapas también las hemos atravesado, pero en medio de esas etapas difíciles hemos tomado palabras, una de ellas es el Salmo 27. El Salmo 27 a mí me inspira mucho. Cuando he atravesado esos momentos de tristeza, de angustia, inclusive hasta de depresión, ¿sabes? Me he acordado siempre de este salmo. Por ejemplo, el versículo 4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mira el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Cuando sientas que estás entrando en una etapa de desaliento, de desánimo, comienzas a perder el interés y empiezas a detectar esos síntomas, y que quizá ya sabes que esos síntomas son los que te llevan poco a poco a la depresión. Bueno, puedes recordar este salmo, puedes tomar este salmo como ese escudo para resguardarte. Y más adelante, dice el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, lo afirma, sí, espera a Jehová. Cuando comiences a sentir, cuando comiences a ver esos síntomas y qué tan importante es poder discernirlos. Una de las cosas que yo aprendí en una etapa que tuve que atravesar hace unos años atrás, los cuales muchos de los que me están escuchando quizá ya lo han escuchado anteriormente. Cuando
tuve la ayuda a través de una terapia. Me enseñó primero a poder identificar, el estar muy atento cuando se presentaran los síntomas, ¿verdad? Que era ese desánimo, la falta de vigor, el no querer tener mis actividades diarias. Y algo que podemos hacer es eso, tomar ese consejo, el estar atentos a aquellos que están atravesando o están batallando con la depresión o con algún aspecto similar. Bueno, estar atentos. ¿Qué es las señales? Uno tiene que identificar las señales para que puedas entonces eh, hacer algo de ayuda, buscar la ayuda. Eso era lo primero, identificar. Yo comencé a identificar esos síntomas cuando me empezaba a sentir así. Ya sabía que eso me iba a llevar a algo más, algo más, algo más. Y lo segundo que me enseñaron en esa terapia fue a ver cuánto tiempo, a mirar el tiempo que duraba ese síntoma, a estar consciente del tiempo que duraba, si era 1 hora, 2 horas, si era un día, si eran 2 días, a identificarlo y a mirar el tiempo que, que duraba ese síntoma. Y cuando tú logres hacer eso, en cuanto aparezcan los primeros síntomas, recuerda este salmo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Recuerda, lo peor que podemos hacer es luchar solos esa batalla. Necesitamos buscar ayuda. Busca la ayuda con algún pastor, con alguna persona con madurez espiritual que pueda orar por ti, que pueda guiarte, que pueda instruirte, que pueda darte un consejo. Y si tú ves que la situación se comienza a agravar un poco más y un poco más y ya se va acumulando más en tiempo y en lo que acontece dentro de tu corazón, bueno, ahora sí también hay que considerar el buscar la ayuda profesional. Pero no pelees esta batalla, no pelees la batalla solo. Pero de algo estoy seguro, que cuando inmediatamente vamos a la ayuda del Señor, estoy seguro que Él no dejará caído al justo, dice la palabra. Claman los justos y Jehová los oye. Hay muchos versículos que nos pueden recordar la gracia de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios. Y como Él lo prometió en su palabra, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Lo dice el profeta Isaías, nos sustentará con la diestra de su justicia. Es recordar que el Señor está ahí para sustentarnos, para fortalecernos, que el Señor está ahí para alentar nuestro corazón. Recuerda, no es con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar, es con la ayuda del Espíritu Santo. Así que quiero motivarte a que principalmente mantengas tu vida conectada en comunión con el Señor. Refúgiate en el Señor. Y déjame decirte algo más. Si un día tú llegas a necesitar esa ayuda, necesitas platicar con alguien, necesitas desahogarte, necesitas abrir tu corazón, no dudes en mandarme un mensaje, no dudes en poderte comunicar conmigo que yo estaré para poderte ayudar, porque para eso estamos como cuerpo de Cristo, para sostenernos los unos a los otros, para orar los unos a los otros. Y claro que si estás aquí en el área de Monterrey, las puertas de mi oficina están abiertas para poder platicar contigo, para poder orientarte, para darte un consejo y principalmente para poder orar por ti, para darte una palabra de parte de Dios. Pero no luches solo esa batalla. Así que
El Señor está con nosotros. El Señor nos va a ayudar a salir adelante, a vencer. Pero es importante que estemos atentos a qué está pasando dentro de nuestro corazón, que estemos atentos a esos síntomas, que no lo dejemos pasar por alto, no dejemos que se acumule, sino inmediatamente el poder buscar la ayuda de nuestro Dios, el buscar la ayuda del Señor y también el buscar la ayuda de alguien con madurez espiritual, con conocimiento de la palabra de Dios, para que puedan instruirnos, para que puedan orar por nosotros. Eso es importante. Y lo vuelvo a remarcar, y ya cuando la situación esté grave, bueno, necesitas buscar ayuda profesional. Pero no pelees la batalla solo. Así que bueno, terminamos el podcast del día de hoy y gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Y bueno, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal. Ahí está en la pantalla de tu celular, La Cabina Podcast. Es todo junto, todo pegado, La Cabina Podcast. Así nos vas a encontrar en nuestro canal de YouTube y también puedes descargar la aplicación de Anchor y también la aplicación de Spotify. La de Anchor, a diferencia de la de Spotify, la de Anchor es totalmente gratis. Es una aplicación donde vas a encontrar no solamente nuestros podcasts, sino vas a encontrar muchos canales con podcasts muy interesantes. Y bueno, ya te he dicho que las ventajas de los podcasts es que los puedes descargar en tus dispositivos y los puedes escuchar, cuando vas camino a tus labores, a tu trabajo, a tu escuela, cuando estás en casa. Y los puedes descargar sin necesidad de estar conectado a internet. Esa es la ventaja de los podcasts. Y bueno, ahí está. En Anchor lo puedes encontrar y en Spotify como La Cabina Podcast y Minutos que Transforman. Muy bien. Terminamos este episodio del día de hoy y espero haya sido de bendición esto que compartimos. Y bueno, espero y la próxima semana ya podamos estar todo el equipo de La Cabina Podcast con Steven y con Jonathan Chapa, que bueno, el día de hoy no pudieron estar, pero ya la próxima semana vamos a tener ya un tema diferente y compartiendo los tres este podcast. Y bueno, gracias a todos. Yo soy el pastor Víctor Segura. Fue un gusto poder estar contigo en La Cabina Podcast. Bendiciones a todos.